Hola, ¿cómo están? Primero, quiero agradecer al maestro en ciencias, Claudio Flores Efú, quien nos impartió esta clase de Derecho Informático Optativa 1 en todo este semestre y de quien recibimos todo el conocimiento para llevar a cabo esta materia. Se llama Portafolio de Evidencias y con él vamos a descubrir el rendimiento que tuvimos en el largo de todas las clases. También el maestro se dará cuenta de que aprendimos varios conceptos, de que aprendimos todo lo referente al derecho informático. El maestro tuvo a bien explicarnos cada uno de los temas. También expusimos y bueno, las evidencias vienen a continuación. El primer trabajo que nos dejó el profesor fue mediante la plataforma de Classroom y el cual consistía en 2 preguntas. La primera es, ¿qué esperas aprender de esta unidad de aprendizaje? Y lo que yo contesté fue que realmente lo que esperaba de esta materia en general es aprendizaje de cómo defender a una persona y a mí misma cuando les sean violentados sus derechos en las redes sociales o plataformas de Internet. También reconocer los efectos jurídicos derivados de la informática y de las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC. La segunda pregunta que hizo es, ¿crees que te sirva de algo esta unidad de aprendizaje? Y yo le contesté que creía que sí me iba a servir de mucho, ya que en esta época las tecnologías de la información y comunicación son indispensables en la sociedad en general. Por lo tanto, es importante conocer bien las leyes que reglamentan este tipo de acciones, hablando claro sobre las TIC. Y estas fueron mis respuestas de la primera tarea. Bueno, esta vez voy a hablar sobre la primera clase que tuvimos con el profesor, que fue el 8 de febrero, y donde vimos la forma de evaluar que iba a tener esta clase. Y bueno, una de las evaluaciones principalmente consistía en la participación, otra es en el examen, en los trabajos de investigación que conforman infografías, videos y demás. Y por último, un portafolio de evidencias, el cual consistía en recabar toda la información y iba a permitir que obtuviéramos una calificación. En la clase del 9 de febrero, estuvimos viendo algunos conceptos, entre ellos el concepto de informática, y nos explica el maestro que informática es la ciencia que estudia los métodos, los procesos y las técnicas de almacenamiento de información, su procesamiento, su transmisión a otros soportes en formato digital. Y también hablábamos sobre la importancia de la informática, y decíamos que es una de las disciplinas más populares y demandadas en el mundo contemporáneo, ya que para poder nosotros almacenar una información que sea muy importante necesitamos de esta informática. Y también hablábamos sobre la sociedad de la información y nos explicaba el profesor que es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. Debe estar concentradas en las personas, integradora, orientada al desarrollo, en que todos pueden crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento. Esa es la informática en la sociedad. Siempre la informática está inmiscuida en la sociedad porque casi siempre utilizamos un teléfono celular, utilizamos una computadora y podemos facilitarnos mucho la vida. En este siguiente tema el profesor tuvo a bien dejarnos estudiar un PDF que se llama Hacia las sociedades del conocimiento y es un informe de la UNESCO sobre este tema de las sociedades hacia el conocimiento. Y bueno, primero hablaba que alrededor de todo el tiempo las sociedades aprenden
desde la más remota antigüedad, pues siempre hemos estado aprendiendo. Por ejemplo, desde la creación de la rueda, desde los números, siempre la sociedad ha estado cambiando y ha estado aprendiendo. Sin embargo, pues hay unos que son pues más afortunados en recibir ese tipo de conocimientos. En ese tiempo, pues los sabios, y pues en este tiempo, pues los que tienen la posibilidad de rentar internet, de pagar uno. En resumen, pues sería esto de lo que trató este tema. Pues esta vez el profesor tuvo a bien dejarnos una tarea que se trataba de una infografía y debería ser sobre el tema hacia las sociedades del conocimiento. En la clase, pues el profesor tuvo a bien explicarnos cómo se hace una infografía y también, pues en el Classroom nos puso algunos ejemplos, un tutorial, por ejemplo, de cómo hacer una infografía, y de ahí pudimos realizarla. Él nos decía que la infografía la podríamos realizar en cualquier programa, pues que nosotros domináramos, por ejemplo, en un procesador de texto, en presentaciones electrónicas o en alguna aplicación web como Canva o Pinterest. Incluso las podríamos realizar en una hoja de papel, claro, porque el profesor pues entiende bien que la brecha digital pues no es la misma para todos. También el profesor nos explicaba que podíamos incluir imágenes e ideas solamente y poco texto, que solamente sirva para describir el tema como si lo usáramos pues de apoyo para una exposición. Y bueno, en la fotografía que tengo al lado está la evidencia de que se presentó dicha infografía. Claro, pues bueno, seguimos. Esta vez en la clase del 15 de febrero platicamos sobre una palabra muy importante para esta materia, que es la cibernética, y dimos pues cada quien el concepto que escribió, y pues el mío es que es la inquisición interdisciplinaria hacia la naturaleza y base física de la inteligencia humana, con el propósito de reproducirla en forma sintética. Y pues también hablamos de cómo nos beneficia la cibernética en la sociedad, y yo escribí que la cibernética es la ciencia por la cual se lleva a cabo un desarrollo artificial de imitación en el funcionamiento de un ser vivo. Con funcionamiento nos referimos a los sistemas de regularización y comunicación, los cuales son imprescindibles para el desarrollo de una función pues básica. Y bueno, hablamos sobre qué es un usuario, claro, referente a la materia de informática, y pues comentábamos que los usuarios son los utilizadores habitualmente de los programas, de las aplicaciones y de los sistemas de un dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono inteligente. Y pues el profesor nos dio su punto de vista y pues fue una clase pues muy interesante porque comentamos pues todo lo relacionado con este tema. También tuvimos una clase donde hablamos sobre la estrategia digital, donde el profesor, pues después de haber analizado un video, nos pidió pues hacer unas conclusiones sobre pues este video que habíamos visto y sobre todo lo que habíamos pues estudiado sobre este tema. Nos pedía que basándonos en lo que habíamos comentado hasta ahora pues en la clase, y después de observar el video que nos compartió, emitiéramos una opinión en mínimo pues media cuartilla acerca de la conectividad en México hasta el 2018. Pues sobre la informática jurídica aprendimos que pues la informática jurídica pues es muy importante, que se divide en tres conceptos. Por ejemplo, la informática jurídica documentaria, pues la cual se trata de crear un banco de datos jurídicos relativo a cualquiera de las fuentes del derecho, a efecto de integrarlo como base de criterios. También está la informática de gestión y control, que está encaminada a la organización, el control y la información jurídica de documentos, expedientes, libros, etc. Y también contamos con la informática jurídica metadecisional o de ayuda a la decisión, y esta pues busca que el ordenador resuelva o facilite la solución de los problemas jurídicos. Por ejemplo, podría ser la utilización de hojas de cálculo,
en caso de Excel, para que cuando tengas pues una relación puedas filtrar y puedas pues hacer la vida jurídica mucho más fácil. Pues bien, para terminar, decía el profesor, con el tema de informática jurídica, pues nos dejó revisar un video que fue pues muy importante para nosotros porque nos enteramos de un caso pues muy especial, que es el caso Estonia, donde habla del gobierno digital. En primer lugar, pues aprendimos que Estonia es el primer país pues con un gobierno digital totalmente, ¿no? Y es apoyado pues por su gobierno. Otra de las cosas que aprendimos en este video es que pues en Estonia, por ejemplo, no llevas una credencial de lector, sino que desde 1993 se les asignó un número a los ciudadanos y con ese número pues podían reconocerte. Hay credenciales digitales donde pues ya obtienen toda tu información. Ya no tienes, por ejemplo, si vas a solicitar empleo, ya no tienes que llenar una solicitud de empleo, solamente presentando tu credencial digital, pues ya ahí se llena prácticamente pues sola. Y todo esto pues se hizo gracias a que el gobierno vio que era pues mucho más barato gastar en tecnología que gastar en papel, en impresoras, en lápices y en todo ese tipo de cosas. Nos decía la persona que exponía, que no recuerdo su nombre, pero exponía que es un cambio de cultura, más que nada, en que nosotros nos debemos de creer, bueno, como país, nuestros gobernantes, el creernos que pues, es lo mejor y quitarnos esos pensamientos de que, uy, el gobierno nos está vigilando, que el gobierno quiere pues hacernos algo. No, quitarnos esos pensamientos y pues dar paso a que la tecnología pues siga avanzando y que nosotros seamos parte de esa tecnología. Para esto, pues el profesor tuvo a bien darnos a conocer este tema muy bonito que la verdad me impresionó mucho y pues dan ganas, la verdad, de tener un gobierno así, donde pues ya no se talen árboles para poder utilizar las hojas de papel, hacer lapiceros, lápices y pues que todo sea digital, algo mucho más fácil, algo mucho más barato. Y entonces pues en conclusión es eso, quitarnos pues todas los fantasmas de nuestras cabezas y darle pues paso a la tecnología. Pues voy a hablar sobre otro tema muy importante, el cual tratamos pues en una de las clases con el maestro Claudio, y es el tema delito informático o ciberdelito. Nos decía el maestro que el ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital, en un espacio digital o de internet, ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en todas las esferas de la vida, por ejemplo, en la esfera económica, cultural, industria, educación, social, y en el incremento del número de usuarios, consecuencia de la globalización digital de la sociedad. La delincuencia también pues se ha expandido en esa misma dimensión. Gracias al anonimato y a la información pues personal que se guarda en el entorno digital, los delincuentes también han ampliado su campo de acción y los delitos y amenazas ante la seguridad se han incrementado exponencialmente. Pues también los delitos informáticos pues son estas actividades ilícitas o antijurídicas que se cometen mediante el uso de entornos digitales, redes, computadoras, sistemas informáticos y otros dispositivos de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Tienen por objeto pues causar daños, provocar pérdidas e impedir el uso de sistemas informáticos. Los ciberdelitos son actitudes contrarias a los intereses de las personas, teniendo como instrumento o fin a las computadoras. La Organización de las Naciones Unidas reconoce pues los siguientes tipos de delitos informáticos.
Entre ellos tenemos los fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras. Otro es la manipulación de datos de entrada y los daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Pues no queda más que agradecer la atención prestada a este portafolio de evidencia.